Qué asco. Bueno, creo que ahorita no hay, vamos a ir admitiendo para seguir. ¿Me escuchan, verdad? Seguimos, pues tenemos 15 minutos para terminar. Entonces, en el recién nacido, vamos a ver, aquí hay uno nuevo de la Academia Americana que ellos decían, bueno, primero en el paritorio. Ya todos sabemos que yo creo que nadie nunca esperó que coronavirus entrara a través de la emergencia de gineco y nunca nadie esperamos tener a un recién nacido que fuera de nuestros primeros pacientes que pudieran tener coronavirus. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en el lugar al momento del nacimiento de ese niño que va a ser hijo de madre que es sospechosa o que ya está confirmado por coronavirus, nosotros tenemos que reducir primero la cantidad de personas que se van a encontrar en el lugar del paritorio. Incluso se dice que la incubadora que esté lista fuera del paritorio, que las personas que van a ayudar en la resucitación del recién nacido estén fuera también del paritorio para evitar la exposición en el personal de salud. Dos, que tengamos todo el equipo de seguridad. Y ahorita cualquier mamá que venga con fiebre, que venga con historia de tos, se tienen que manejar como sospechosos de coronavirus para evitar la contaminación en el personal de salud. Entonces, esto de hacer piel contacto a contacto, en otros países desarrollados donde la tecnología la tienen a lo mejor posible, donde ellos pueden tener el acceso, el papá no puede estar en un parto y normalmente en estos países pues los papás, está toda la familia dentro del momento del nacimiento. Entonces ellos recomiendan que pueda haber una interacción virtual. Dos, ellos recomiendan hablar con los papás y exponerles claramente las complicaciones que pueden haber si lo ponemos contacto piel con piel, si le van a dar alojamiento conjunto con la madre, si la mamá va a decidir dar lactancia materna o no. Entonces, ellos lo que hacen es, como quien dice, lavarse las manos y dejarle la decisión al final a los papás, pero siempre con el riesgo que puede existir de transmisión. Entonces, aquí ellos que dicen, bueno, vamos a ver que en verde son las acciones que van a ser más riesgosas para nuestro recién nacido y que en rojo va a estar aquello que sí es bien restrictivo, pero que también nos va a ayudar a evitar una transmisión madre-hijo. Ya dijimos todas las cosas que debemos de tener. La mamá tiene que estar idealmente en un cuarto de presión negativa, donde esté previamente esterilizado, debe de tener mascarilla la mamá, incluso ellos hablan de que hasta la madre si se le puede dejar una mascarilla N95, pero el personal de salud sí o sí tiene que estar protegido contra gotas y aerosoles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si la mamá escoge que va a ser contacto piel con piel, dárselo. Si es contacto piel con piel, la mamá tiene que estar estable, la mamá tiene que utilizar mascarilla y en ese momento la mamá no puede besar al bebé, no puede tomarlo más que dejar que quede un rato en sus pechos. Si la mamá y los papás dicen, no, yo quiero limitar el riesgo de transmisión a mi hijo, pues inmediatamente el recién nacido solo se le va a enseñar a la mamá, se va a llevar a su área de estabilización y luego se va a transferir al lugar de aislamiento para evitar que nosotros podamos tener otras complicaciones con esto, con el bebé y evitar la transmisión. ¿Qué tipo de incubadora? Lo ideal es tener una incubadora, que tengamos una incubadora cerrada para poder evitar la producción de aerosoles y de gotas y así proteger al personal que se encuentra alrededor.
Si la mamá quiere estar con su bebé y hace contacto piel con piel y decide que como la mamá está bien, se puede ir en alojamiento conjunto, ¿qué es que hay que hacer? Entonces, la cuna del bebé tiene que estar por lo menos a 2 metros de distancia de la mamá. La mamá se tiene que lavar las manos con agua y con jabón cada vez que va a estar en contacto con su bebé. Si va a tener ayuda, la persona que esté ahí tiene que también utilizar mascarilla y hacer higiene de manos frecuente, higiene de superficies para evitar la transmisión al bebé. La mamá tiene que utilizar mascarilla todo el tiempo. Al momento de amamantar, la mamá debe lavarse los pechos, lavarse las manos, utilizar mascarilla. Otros dicen que si la mamá dice, bueno, yo no lo quiero en alojamiento conjunto, pero sí le quiero dar lactancia materna, porque la OMS y todos están diciendo que le voy a pasar anticuerpos a mi bebé, pero no voy a estar en alojamiento conjunto. Entonces hay que tener una sala o una área donde la mamá se va a ordeñar y luego esa lechita se le va a llevar al recién nacido, previo lavado de manos, previo que mamá tuvo que estar con mascarilla en ese momento y que la mamá esté estable. O definitivamente los papás pueden decir, no me arriesgo porque todavía no hay estudios suficientes para decir que la leche materna sea 100% segura, entonces voy a utilizar fórmula o leche de algún donador. ¿Cuándo voy a hacer el examen de coronavirus al hijo de madre? Confirmada o sospechosa. A ese recién nacido le voy a hacer por lo menos a las 24 horas y más tarde a las 48 horas. Tengo que tener al menos 2 muestras de ese hisopado nasofaringio o orofaringio que estén negativos para decir que el paciente está negativo. ¿Cuánto? 24 horas después del nacimiento. Entonces, no inmediatamente, sino hasta 24 horas después del nacimiento. Ellos incluso recomiendan que se hagan muestras de hisopado en las heces fecales del niño y que incluso después de dar el alta, continuemos haciéndolo para ver hasta cuánto tiempo después se sigue eliminando el virus a través de las heces fecales. ¿Cuándo voy a darle el alta a mi recién nacido? Uno, que yo tenga por lo menos 2 hisopados que están negativos, o que ya tenga mi paciente más de 36 horas, que yo lo tenga en vigilancia y que el paciente no haya desarrollado ninguna de las manifestaciones clínicas, y siempre voy a estar en contacto diario con ese paciente y con la mamá, preguntando si el niño ha desarrollado algún signo de alarma y cómo ha sido también la evolución de la madre, porque si la mamá evoluciona hacia la gravedad y no hay un cuidado responsable en casa, lo mejor va a ser que podamos reingresar a el recién nacido. ¿Por qué utilizar mascarilla? Pues yo creo que ya lo explicamos bastante allá. Solo esto que quedan las dudas. ¿Utilizo mascarilla de tela? ¿No la utilizo? ¿Quirúrgica? ¿No utilizo quirúrgica? Yo creo que al final todos tenemos que utilizar lo que tenemos. Incluso no nos dan equipo de protección, pues pongámonos el equipo de protección que nosotros logremos hacer con nuestros mismos métodos, pero protejámonos en la mayor posible. Entonces, recomendarle a la gente que utilice o no mascarillas en este momento en un país como el que tenemos, pongámoslos a que utilicen mascarillas. ¿Por qué? Porque la protección se va a dar sobre todo del enfermo hacia los demás y como no sabemos cuántos están enfermos, entonces es importante hacerlo. Este estudio, tal vez los que utilizan Facebook lo lograron ver, hay grupos donde se ha compartido bastante, es un estudio que fue hecho en el 2007, pero yo creo que viene y es válido para la situación actual que tenemos. Entonces, en este estudio, lo que le dice es cuántas partículas se van a poder colar, por decirlo así, o cuántas voy a poder filtrar, que es la palabra correcta, si utilizo una mascarilla de tela, si utilizo una máscara quirúrgica o si utilizo una N95. Ya sabemos que la N95 pues solo va a dejar más o menos una partícula de estas gotas que pueda pasarse tanto si el paciente tose y yo no voy a poderlo adquirir. Si es una de tela, van a poder pasar 33 partículas, pero miremos que son 77 que no van a pasar. Entonces también eso es importante, aunque utilice una de tela, no va a ser tan eficiente como una N95, pero si no la tengo que utilizar. ¿Para quiénes son buenas? Para la gente que va a ir al súper, para la gente que va a ir a la gasolinera, para la gente que va a ir a hacer su compra en la pulpería. No es para utilizarla en el personal médico.
Ustedes sí o sí, si están frente a pacientes sospechosos con coronavirus, no vale ni siquiera la mascarilla quirúrgica. Tiene que ser una mascarilla N95 porque es la única que nos va a proteger de la transmisión de ellos. Esta está hecho para el público en general o para los que vamos a estar en áreas donde no estamos tan expuestos a pacientes sospechosos de coronavirus. Por ejemplo, ahorita en recién nacidos, si uno ya está en sala o está en puerperio y no está trabajando directamente con pacientes sospechosos, pues vale bien poder tener una mascarilla quirúrgica. La de tela tampoco estaría recomendada en este caso, más que para la población general. Y eso es lo importante que les decía yo. ¿Cuánto vamos a contener si todos los enfermos, todas las personas sintomáticas respiratorias se colocaran una mascarilla? Ayudaría bastante para disminuir la transmisión hacia el resto. Ya todos han visto el equipo de protección. Tenemos diferentes equipos de protección donde yo puedo utilizar desde la última generación a donde también puedo tener un equipo de protección menor de acuerdo al paciente que estoy manejando. Si estoy en una sala de coronavirus, sí o sí tengo que utilizar todo el equipo. Lentes, mascarilla N95, guantes, bata, gafas, mi gorro, no utilizar maquillaje, no utilizar joyas, no andar uñas largas ni pintadas, doble guante. Pero si estoy en un área donde no estoy con el paciente confirmado, donde estoy recibiendo nada más pacientes, una mascarilla N95, un gorro, gafas y batas, pues ayudarían bastante a disminuir el riesgo de contaminación. ¿Qué manejo le vamos a dar al paciente? Va a depender de la gravedad. Por ahí ustedes ya vieron cloroquina agotada, los pacientes quieren, la gente se pone como loca a querer comprar lo último o queremos darle lo último al paciente que viene con sintomatología leve. Todo va a ser de acuerdo a la gravedad y evolución. El mismo paciente va pidiendo que necesita. Entonces, la necesidad de antibióticos, pues si usted ve que el paciente está con un choque séptico, que tiene PCR alto, que tiene leucocitosis, que tiene neutrofilia, póngale antibióticos. El paciente, el oxígeno, pues va a depender de la saturación y la dificultad respiratoria. Si come o no come, va a depender de la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia que tenga su paciente. Si los líquidos, si los vamos a manejar, si acuérdense que se los vamos a dar a 2/3 de los requerimientos basales. Incluso acá se dice en el choque, recuerdan ustedes que se maneja con líquido en su primera fase, pero como estos ya son choques sépticos, son choques por aumento de las citoquinas, entonces hay mucha fuga capilar y si damos también altas cantidades de volumen, lo que vamos a hacer más bien es producir insuficiencias cardíacas, daño pulmonar, entonces hay que tener cuidado con las cargas de volumen, hay que manejar los líquidos un poco más hacia la restricción y no dar tanto como se dice. La parte de que si voy a dar hidroxicloroquina más acitromicina todavía sigue en controversia. Se ha visto que los antimaláricos lo que hacen es disminuir un pH a nivel de las endoximas que se necesitan para que el virus se pueda replicar. Entonces, Con el celular. disminuye la replicación. Todavía no está claro, en pediatría menos aún. Hay protocolos españoles donde dicen que ya desde que el paciente empieza con neumonía, que desarrolla el ESRA o que se intuba, independientemente ellos, colocan de un solo la hidroxicloroquina más acitromicina. Y si hay algo importante que debemos de hacer es evitar nebulización. Se dice que el paciente pediátrico con coronavirus no va a desarrollar broncoespasmo, pero si lo desarrolla, no lo nebulice hasta que usted descarte que sea coronavirus. Las fases de la enfermedad, ya han escuchado, ¿qué es lo que nos está produciendo más daño? Esta fase hiperinflamatoria. ¿Qué va a predominar? Por ahí escuchaba el otro día alguien que decía, la fiebre nos va a llevar a la muerte, la fiebre es un signo de alarma. La fiebre no nos va a llevar a la muerte. ¿Es un signo de alarma? Sí, porque la fiebre, recuerden que forma parte de la respuesta inflamatoria sistémica. Si yo tengo fiebre, significa que yo tengo una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces voy a seguir aumentando esa respuesta inflamatoria. ¿Qué voy a tener? Tengo interleucina 6, tengo interleucina 1, tengo factor de necrosis tumoral alfa y tengo pacientes con PCRs elevados. Todos van a producir fiebre. Entonces, la fiebre solamente es un signo de la
respuesta hiperinflamatoria que me está diciendo que si ese paciente persiste con fiebre alta es porque tengo un paciente gravemente enfermo. Muchos de nuestros pacientes se van a quedar en el estadio 2 y la mayoría se van a quedar en el estadio 1. El tratamiento, como les digo, en el protocolo de atención pediátrica incluso todavía no definen cuándo vamos a iniciar antimaláricos más acitromicina, mucho menos todavía hemos hablado del tocilizumab, que ustedes ya saben que este va a ser un inhibidor de los receptores de interleucina 6 para así evitar esta cascada hiperinflamatoria. Esta es una relación de lo que les decía, que para ESDRA se acuerda que decía, descarte que esos infiltrados no sean por sobrecarga de volumen y que no tenga falla cardíaca. Bueno, la falla cardíaca va a estar dada también por esta hiperinflamación que tengo. Entonces tengo un paciente que tiene interleucina 6 elevado. Y repito, interleucina 6, porque es la que se está viendo que está afectando más a todo el cuerpo. Entonces, cuando hay aumento de la interleucina 6 por una respuesta anormal del huésped, porque al final somos nosotros mismos los que respondemos más de lo que toca, hace esta tormenta de citocinas y la interleucina 6 produce injuria miocárdica. La injuria miocárdica también puede estar producida por la hipoxia que tengo secundaria a ese ESDRA y eso me puede llevar a taquiarritmia. ¿Por qué estos antimaláricos y acitromicina también no son 100% seguros? Bueno, porque tengo pacientes con factores de riesgo de desarrollar una prolongación del QT y entonces si hago un torsades de point, voy a tener complicaciones en mi paciente y se me va a morir por eso. A este estudio de circulation, se los voy a pasar, incluso habla de que el 50% de los pacientes que están en cuidados intensivos, que se han muerto porque han presentado algún grado de taquiarritmia, aún sin recibir antimaláricos más acitromicina. O sea que solo la tormenta de citocina me está produciendo esto. Y encima yo le doy estos medicamentos, entonces produzco más. Ellos dicen que hay que ser estar muy estudiado con el paciente, estarlo viendo su evolución para poder decidir si utilizo o no utilizo por el riesgo de producir esta prolongación del QT. Definición de caso sospechoso, pues ya sabemos que va a ser, cuando se hizo el protocolo hace como una semana y media, todavía hablaba del antecedente de viaje o contacto confirmado. Ahorita en el estadio que estamos, en la contaminación comunitaria, alguien, por ejemplo, que le diga que está en San Pedro, que un familiar le hable, o alguno de ustedes está en San Pedro y el vecino desarrolla, están en Villanueva, en cualquier parte de Cortés, y está con tos, pues yo, hasta que no le hagan el hisopado, yo no puedo decir que eso no es coronavirus, porque hay una transmisión activa en la comunidad. En el recién nacido va a ser sospechoso, hijo de madre confirmada con coronavirus, o incluso las normas españolas dicen, todo recién nacido que desarrolla clínica respiratoria o digestiva, aunque ya esté en su casa, ese paciente es sospechoso de coronavirus. Y diagnóstico confirmado solo va a ser aquel paciente que tiene PCR positivo. Y aquí viene lo de las pruebas, porque existen 3 tipos de pruebas que podemos hacer. Está la prueba rápida que puede detectar proteínas virales, pero esta no le puede decir 100% si el paciente tiene. Entonces, la prueba molecular, que es la que tiene alta sensibilidad y alta especificidad, es la única que detecta el virus y es la que nos puede confirmar si el paciente tiene tempranamente. La prueba serológica sirve, sí, pero igual como con dengue, ¿cuántos pacientes no han tenido ustedes con dengue? Que el paciente está con dengue, está en la sala y nos vino la serología hasta que el paciente ya se va de alta y el paciente recuperado. Ya ahí ya no la ocupamos, porque ya nosotros por lo que teníamos, nosotros lo sacamos rápidamente. Pero en este momento lo que ocupamos para poder detectar son PCR. Si yo puedo ser transmisor antes incluso de desarrollar síntomas, entonces hay que hacerle PCR a todas las personas que conviven con esa persona que me salió positiva para poder realmente descartar que no tenga un asintomático que me está transmitiendo la enfermedad a los demás. ¿Cómo se toma? Creo que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad durante sexto, quinto año o ahorita en el internado de ver cómo se puede tomar la prueba de un hisopado nasofaringio o orofaringio. La prueba se va a tomar a través de un hisopo que si es orofaringio, ya vamos a ver un video, no toca lengua, no toca labios, no toca mucosa, tiene que ir directamente a la faringe.
y luego se debe de colocar inmediatamente en el medio que nos dicen y hacer la prueba rápidamente. Pueden haber muestras de esputo, porque por ejemplo si el paciente ya está, es un adulto, puedo hacerle una prueba de esputo. Si es un paciente que ya está intubado, pues puedo hacerle de un lavado bronquial este paciente para poder obtener la respuesta. Veamos rapidito el viremia. Again, inform the patient that the smear will feel uncomfortable for a short time and may trigger a gag reflex. Ask the patient to open their mouth wide, protrude their tongue forward, and say ah. Depress the patient's tongue using a tongue depressor. Gently insert the swab into the oral cavity without touching the lips, teeth, tongue, hard palate, or soft palate. These surfaces should be avoided as they are often colonized by a wide range of microbes. Collect the sample in the back wall of the tooth. Twist the swab shaft gently, thoroughly, sampling the whole tooth. Just as with the nasopharyngeal swab, the oropharyngeal swab should now be placed. If a nasopharyngeal... Bueno, entonces, ¿cuál es el error acá? ¿Alguien que me diga qué error si ustedes estuvieran tomándole a un paciente con coronavirus? Mascarilla. No, no. Este paciente no está utilizando equipo de protección. Si ustedes van a tomarle la muestra a un paciente con coronavirus, es mascarilla, igualito que estuvieran frente a cualquier paciente en una sala de coronavirus. Tengo que utilizar equipo completo de protección. Entonces, este video realmente solo es informativo para cómo hacer una muestra orofaringea en caso de que ustedes le estuvieran tomando al paciente con coqueluche, que quieren saber si es una toferina, ver que no van a tocar nada, que se van a ir directo, van a hacer un raspado ligero y luego lo van a introducir en su medio de cultivo. ¿Qué muestras voy a tomar en el paciente sospechoso de coronavirus? Bueno, la muestra respiratoria del tracto respiratorio alto para poder hacer PCR. Si tomo una muestra del tracto respiratorio bajo, si el paciente ya está intubado o es un paciente que puede expectorar. Y debo de tomar, si el paciente se ingresa, la muestra serológica, porque la muestra serológica sí nos va a ayudar, pero no nos va a hacer el diagnóstico inmediato. ¿Cuánto voy a tomar? Recuerden que en los niños menores de 12 años, 1 ml es suficiente para eso en un frasco rojo, de tapón rojo, que no tiene anticoagulante. Bueno, ya hemos hablado entonces así en el protocolo. ¿Cuál es el manejo del paciente con COVID? Primero, tengo síntomas respiratorios. Todo paciente con síntomas respiratorios en este momento, cuando ustedes lo vayan a atender, aunque sea el vecino, aunque sea su primo, si es un familiar y no ha estado en la cuarentena en su casa, usted póngase todos los medios para evitar transmisión porque no sabe si ese paciente puede tener coronavirus. Entonces nos vamos a colocar mascarilla quirúrgica y vamos a hacer la evaluación. ¿Sospecho coronavirus? Sí, entonces lo refiero a la clínica de atención para el paciente con coronavirus. Si usted está en esa clínica de atención, entonces usted valora al paciente y busca qué etapa de la enfermedad tengo en este sospechoso. Tengo un paciente que está con criterios de hospitalización o tengo un paciente que tiene saturación mayor de 92, no tiene dificultad respiratoria, se está alimentando bien, entonces lo puedo enviar a la casa con mascarilla, con medidas de aislamiento y manejo diario a través de llamadas telefónicas o en la clínica para evaluación del seguimiento del paciente. Si el paciente tiene criterios de hospitalización, me tengo que preguntar a qué área lo envío. ¿Este paciente tiene criterios de cuidados intensivos o lo puedo manejar en una sala de hospitalización con oxígeno? Todo va a depender de las manifestaciones clínicas de su paciente. Hijo de madre con coronavirus igual. Negativa, cuidados de rutina y se va con su mamá. Mamá positiva o que está en investigación, entonces nace el recién nacido con todas las medidas de aislamiento que vamos a tener, idealmente en una incubadora cerrada, aunque sea un niño a término, puede ser macrosómico, debe de ir en incubadora cerrada para disminuir los aerosoles y las gotas que puedan contaminar al personal de salud. Le voy a hacer un PCR a través del hisopado nasofaringio o orofaringio a las 24 horas de vida. Si ese sale negativo, puedo repetir uno a las 24 horas de vida después. Si ese sale positivo el primero, yo con eso ya tengo un caso confirmado y veo paciente asintomático, mamá está bien,
incluso aunque sea positivo y está sintomático y puede darle medidas de aislamiento en casa, mándelo para la casa, seguimiento diario, y luego hay que seguirle haciendo los exámenes hasta que se negativicen. Caso confirmado, entonces paciente igual, se puede ir para la, si está sintomático, usted lo va a manejar de acuerdo a la gravedad que tenga. Si requiere ventilación, pues lo va a meter a ventilación. Si el paciente necesita antibióticos, le va a dar antibióticos. Todo va a depender de cómo se le vaya presentando, pero lo que sí tiene que tener usted presente que ese paciente que está sintomático y que está con coronavirus debe ser manejado con todas las medidas de aislamiento para disminuir la contaminación al personal y a los demás pacientes que tenemos en sala. Las medidas de prevención, incluso imprímanlo, pónganlo en sus casas, aprendamos, hagan el ejercicio de lavarse esos 40, 60 segundos, porque casi nunca nos lavamos bien las manos. Cuesta aprendernos la técnica, hacer esta hincapié en que la gente se lave adecuadamente las manos, el aislamiento de personas, a los familiares incluso decirles para qué se ponen guantes. La gente cree que cuando se puso guantes anda protegido y con el guante se toca la cara. Por ahí hasta ven ustedes las fotos de la gente comiendo con guantes. El guante, ya sabemos nosotros que si tocamos orines, solo sirve para que yo no toque los orines directamente con mi piel, pero ese guante ya está contaminado, tengo que botarlo inmediatamente. Entonces, si yo toqué el agarradero de una puerta, ese guante ya está contaminado y a veces da la falsa sensación de seguridad y toco el resto de las cosas. Entonces, mejor con mis manos, lavado de manos adecuado y explicar signos de alarma. Y si tiene algún signo de alarma, entonces inmediatamente asistir. Los 5 momentos para la higiene de manos, sobre todo en el paciente que va a estar en aislamiento en casa. Aislamiento en casa es aislamiento, no es que va a ir a comer con todos al comedor, que va a ir a la cocina porque le dio hambre y fui a abrir la refri, que voy a compartir el mismo baño. O sea, idealmente un baño solo para esa persona, un solo cuidador, limpieza permanente de la sustancia, y la persona que esté cuidando al que está en aislamiento se tiene que estar lavando las manos en los 5 momentos que recomienda la OMS, antes de tocarlo, después de que lo tocó, antes de hacer una tarea aséptica, después de que realizó la tarea que se contaminó y una vez que deja todas las cosas que están alrededor del paciente. Sí es importante que ustedes logren hacerlo. Las fases del coronavirus, creo que han escuchado bastante de eso. Estamos ya en transmisión sostenida. La curva dice que nosotros vamos a ir aumentando los casos a medida que pasen los días. Esperemos y confiemos en Dios que no sigan ocultando las cifras para que la gente no tenga esa falsa sensación de que todo está bien y después se desate las cosas graves. ¿Tienen dudas, chicos? Porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos se me durmieron? Pucha. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, entonces dejamos la clase hasta acá. Cualquier duda o comentario, mande. Sí, es que yo tenía una pregunta. Ajá. Es que respecto a, bueno, usted lo mencionó, hay varias información que ha circulado por redes sociales y que no se puede confiar en todo, pues en especial si no tiene como bibliografía, pero me llamó la atención una imagen que está en italiano, en la que observaba que inclusive la mascarilla N95 no ofrece una protección óptima, porque comparada a las dimensiones del virus, que son de 100 nanómetros, y la mascarilla N95 dice que protege hasta 300 nanómetros. Entonces, o sea, quería saber si usted sabe algo de eso, si qué tan Hay real una es. mascarilla todavía más efectiva, que es la N99, y en teoría esa es la que se debería de utilizar. Pero ustedes ya saben que tenemos, incluso hay un estudio que hacen con médicos, ay, no me acuerdo si fue en China o en Italia, no recuerdo exactamente, lo hicieron con 25 médicos que utilizaron solo mascarillas quirúrgicas y que ninguno de ellos se contaminó si la utilizaron adecuadamente. Entonces sí es cierto de que tenemos que hacer ese filtro, pero yo creo que lo más importante es el uso adecuado y continuo de la mascarilla. La N99 yo ni siquiera la he visto aquí en el país. Si tenemos N95, pues la tenemos que utilizar, pero eso sí, no es 100% segura, porque no hay nada 100% seguro todavía. No sé si queda, voy a buscarles ese artículo para podérselos mandar de eso de las mascarillas quirúrgicas. Gracias, doctora. Cheque. Bueno, miren, si quieren, yo esta presentación, la verdad, nació con los de sexto para la clase práctica
Y la verdad que después nosotros hicimos el ejercicio de que analizábamos y ya mirábamos cómo a partir de esto podemos hacer ahora el diagnóstico diferencial en los otros pacientes, porque no todo es coronavirus. Entonces, si ustedes gustan, voy a hablar con su coordinadora, platiquen entre ustedes, si tienen chance mañana para darles las otras 2 clases, se las puedo creo que dar juntas, en el recién nacido para que vean las placas y cómo hacer el diagnóstico diferencial entre una membrana, un aspirado de meconio, y en el niño más grande, incluso entre las enfermedades más comunes, una simple faringoamigdalitis o un paciente con un CRUP, y así ustedes por lo menos vean que no todo, tos y fiebre va a ser dificultad respiratoria. Entonces, me comunico con su coordinadora, pasen a la otra clase porque ahí me va a matar la doctora Espinal y cualquier cosa nos vemos mañana. Saludos, chicos. No hay más preguntas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cheque.